rezando las almas en el puro bien. Viva, viva y viva, viva, viva y viva, Señor San Miguel. Rezando las almas en el puro bien. Soy el padre Fernando Manríquez Cortés. De hace 21, 22 años soy guardián de este tesoro y párroco de este lugar que fue una capellanía de San Miguel jurídicamente. Esta iglesia se comenzó el año de 1740. El siervo de Dios, Luis Felipe Neri de Alfaro, que había nacido en la Ciudad de México, un 25 de agosto de 1709, llegó a San Miguel Allende unos años antes del 40, unos 11, 12 años, a pedir entrar en el oratorio de San Felipe Neri de la villa de San Miguel el Grande. Ahí el padre Alfaro llegó y se ordenó, no tengo a la mano las fechas, pero todas, él ya estaba prácticamente ordenado cuando viene aquí en el 740 y precisamente pone la primera piedra de esta fortaleza religiosa, como le llamaba Manuel Toussaint. Esta iglesia no estaba destinada al culto público. Él funda una casa de ejercicios porque el rey Carlos III de España expulsa a los jesuitas de sus territorios y al expulsarlos el Papa, preocupado, le confía a los filipenses que cuiden la obra de los jesuitas en sus dos reinos, en el Reino de México y de Perú. Aquí hay una cosa curiosa, la amistad antigua de San Felipe Neri con San Ignacio de Loyola, que se afianzó más en los sucesores. El padre venía, dice una leyenda que no tiene fundamento histórico, son como leyendas áureas, que el padre venía de Dolores hacia San Miguel, porque apenas tiene 300 años, algo así, de parroquia Dolores, y San Miguel lo fundó don Vasco de Quiroga en 1500 y tantos. Dicen que aquí, como había muchos baños de agua termal, que aquí se cometían cosas disolutas, había algunos asaltos, lo que haya sido, que el padre Alfaro funda esta casa de ejercicios. Yo siento, creo yo, se habla de un sueño que tuvo el padre Alfaro y que vio que Jesús Nazareno le pedía aquí hacer un lugar de penitencia, de oración, de conversión. Yo creo que él quería hacer una casa, pero cierta o no la leyenda, el caso es que el padre Alfaro, un señor Ignacio García, le compra la hacienda a la que pertenecían todos estos terrenos. Él quería hacer una Jerusalén indiana. Hay dos cuadros en la sacristía que hay que juntarlos, donde está Jerusalén y Belén, y donde él pone San Miguel y poco más o menos a 12 kilómetros pone el santuario de Atotonilco, que era la Jerusalén indiana. A partir de los ejercicios de San Ignacio, crean un centro de devoción, de encuentro con Cristo, de conversión, para realizar aquí, en este lugar, pues podríamos decir, una misión que irradiar en los ejercitantes aquella mística muy, muy postridentina. Si no entendemos que fue el Concilio de Trento que pone a Lutero y el protestantismo, que aclara muchos verdades, dogmas de la Iglesia, tanto en liturgia como en la veneración del culto a los santos. El protestantismo más tarde se hace icónico, es decir, sin imágenes. Si ustedes ven aquí, son 5.800 metros restaurados ya, faltan algunos, de pintura mural y otras técnicas. El padre Alfaro entonces llega a este lugar y el 3 de mayo de 1740 pone la primera piedra y en el 748 ya estaba la nave central y su amadísima imagen de Jesús Nazareno de Aguascalientes. Así le decía a Jesús Nazareno, que no se trata de ninguna relación con el estado de Aguascalientes, sino que Atotonilco quiere decir lugar de agua o de aguas calientes.
Y en este lugar, a Totonilco, el padre Alfaro cristaliza ese deseo de una Jerusalén indiana. El padre Alfaro tiene como cometido crear una casa de ejercicios de San Ignacio, siguiendo fielmente la tradición ignaciana. Y por eso esta era la capilla de los ejercicios. Algo importante de muchísimas cosas que pueden decirse es la siguiente. El padre Alfaro tuvo como auxiliar en esta obra magna, tuvo en sus manos un libro que el padre Jerónimo Nadal, amigo de San Ignacio, le mandó hacer a Amberes. Allí era un lugar donde había muchos que grababan en tinta fuerte, sobre cobre, no conozco bien la técnica, pero los libros están en blanco y negro. Esos grabados, los pintores novohispanos los recreaban en colores, tanto en óleos de caballete como en pintura mural. El pintor se llama Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Aquí hay más manos en este lugar, algunos retoques a través del tiempo, pero hubo un pintor, Correa, muy importante, que pintó el camarín de Loreto y pintó 2 murales a los lados del altar mayor. El padre Nadal quiso satisfacer un deseo de San Ignacio. Los ejercicios de San Ignacio podemos decir que es un enamoramiento. Él quiere transmitir cómo conoció a Jesús, se enamoró de él para amarlo y seguirlo. Y todo lo que Ignacio pensaba era para su mayor gloria. Este es el trasfondo. La misma iglesia está decorada según las 4 semanas de los ejercicios ignacianos. La primera, el pecado y la gracia. La segunda, la vida de Cristo antes de la pasión, sus 30 años de vida oculta, sus 3 años de ministerio apostólico. La tercera semana, la pasión. La cuarta semana, la resurrección. Y estas 4 semanas, como no podían hacerse en donde Ignacio quería recorrer los lugares santos, entonces Ignacio se tiene que quedar por varios motivos en Roma. De ahí manda a su gran amigo Francisco Javier a las Indias, como se decía. Muere en las costas de China, frente a China, y el catolicismo exuberante que podemos decir existe en el Oriente se debe precisamente a San Francisco Javier, cuya mano derecha dan a los jesuitas y está en la iglesia del Jesús con el cuerpo de San Ignacio. Estas cosas son muy importantes porque si no entendemos que el padre Nadal, una vez que San Ignacio no se puede ir a Tierra Santa y se tiene que quedar en Europa y mandar a Francisco Javier al Oriente y mandar a México misioneros y a algunas otras partes de América, no vamos a entender por qué el santuario está decorado así. Aquí hay 2 fuentes iconográficas: la Biblia Nadalis o Natalis del padre Jerónimo Nadal, que son grabados de la vida de Cristo, que es la mayoría de la iconografía, y también la Escola Cordis de Van Hepten, que son estas representaciones que hay en el coro en un Via Crucis y en unos cuadros pequeños en esta capilla, que en lugar de estar la persona de Cristo, está el corazón, lo están azotando, lo está juzgando Pilato, está crucificado, desciende de la cruz. Un poco, quizás para un gusto moderno, a lo mejor hasta medio herético, ¿no? Pero esa era la piedad postridentina que quería cumplir los ideales de Trento. El padre Alfaro es un campeón del Concilio de Trento, que el arte llegara a los más humildes y suscitara en ellos un amor a Cristo y una conversión. Y ese es el sentido de esta iglesia. El padre Alfaro se va a valer de Miguel Antonio Martínez de Pocasangre. Por lo regular, desgraciadamente, los guías de turista son a veces muy apócrifos e inventan muchas historias, pero además historias a veces que irónicamente uno se tendría que reír porque están fuera totalmente de la verdad. Uno dijo que el señor atado a la columna se llamaba señor de la columna porque era muy bueno para las enfermedades de la columna vertebral, ¿verdad? No tenía ni idea de la flagelación en la columna.
También la iconografía, y uno no entiende nada, ni por qué está la iglesia pintada. El padre Alfaro, al tener el libro de Jerónimo Nadal, pues es un campeón el padre Alfaro, que era biblista, poeta, que tiene una formación humanística de primera, tenía grandes estudios y una gran sensibilidad artística. El padre Alfaro monta todo esto en razón de las 4 semanas de San Ignacio. Y dicen que Miguel Antonio Martínez de Bocasangre, dicen, era un indio. En un video que vi yo hace poco decía, es un mulato. Imagínense una mezcla con raza africana. Nos encontramos porque uno puede promover de alguna manera a las historiadoras o les anima, pero es un hallazgo pues importante, porque yo solicité al archivo al padre anterior y al padre actual, el padre Manuel Briones, que el excelente historiador Graciela Cruz López pudiera entrar al archivo, y resulta que allá hay una carta firmada por puño y letra de Bocasangre que dice: yo, Miguel Antonio Martínez de Bocasangre, español, nacido en Querétaro. Ahorita se han dado historiadores a la tarea de buscar su acta de bautismo y más detalles. Dicen que era lírico, no es cierto, era un hombre ya formado en la cultura, las composiciones y todo de la pintura novohispana, y era queretano, pero los que nacían de 2 padres españoles aquí se llamaban español nacido en México. De hecho, el padre Alfaro, que es bautizado en el Sagrario Metropolitano de México, está en el libro 35, ahorita sí me vino el número, en el libro 35 de bautismo de españoles, así se llama. Padre Alfaro no nació en España, no eran peninsulares, pero ellos se consideraban españoles. Así es que es el primer mito que hay que quitar, que Miguel Antonio Martínez de Bocasangre era indio o mulato y que era lírico así para pintar. Era un hombre con una gran escuela. 8,000, les dije, 500 metros, poco más o menos, de pintura mural, especialmente al temple, forma el acervo de esta pintura mural, y cuadros de caballete en uno de estos Via Crucis. Atrás está la firma de Bocasangre. ¿Y por qué muchos cuadros eran anónimos? Porque hagan de cuenta que se pagaba un impuesto al virrey cuando Cabrera, Ibarra o Villalpando, quienes fueran de los grandes pintores, firmaban el cuadro al cliente. Si no lo firmaban, entonces ese cuadro no pagaba ese impuesto. Es como cuando uno no quiere el IVA o no quiere factura, me imagino, un equivalente. Eso dificultaba también al querer identificar a los autores, que probablemente era de Cabrera, y lo que luego da lugar a falsificaciones. Pero esta es la historia, se tenía que pagar. Y además de eso, muchos pintores lo que querían era darle gloria a Dios y no querían poner ahí su firma. También esa humildad la había en algunos pintores, lo que nos dificulta a veces saber de quién era. Desde luego que Bocasangre tuvo que tener una gran escuela a su disposición, es decir, un maestro con su escuela, con sus alumnos, los más aventajados, él supervisando. Y yo me imagino, porque si uno observa con curiosidad las pinturas, está allí su sello. Hay pinturas que se ve que son posteriores o pudieron ser solo de los alumnos. No me acuerdo ahorita cómo se apellidaba Correa, que hizo muchas pinturas, y también hay retoques en algunas, sin la técnica de la Carta de Venecia de la Restauración. Entonces tenemos unas 60 esculturas ahorita restauradas, 60 cuadros de caballete que se han salvado ya prácticamente de la destrucción, y todavía hay un altero de cuadros que están en proceso, ¿verdad? Algunos con muchas humedades. Aquí hay muchos mantos freáticos. Detrás de este altar donde estoy hablando hay un cuadro de gran formato que se han llevado al Museo de San Carlos para la bellísima exposición del Antiguo Testamento en el arte novohispano. Es el cuadro más grande, como el cuadro estrella, y representa, puede ser muy bien de Bocasangre, atribuido a él la Santa Santorum o Kadosh Kadoshim, ¿verdad? O el Devir, como se le llama a ese lugar más sagrado del Templo de Jerusalén. En la Independencia
perdió los retablos barrocos, quedando únicamente los dos de la Capilla del Rosario. Hace poco vino un padre Gabriel de Barcelona, se me olvidan sus apellidos, es lo que nos explica que esto es también una liturgia postridentina, es la liturgia de la verdadera reforma católica que quiso salvar el tesoro de la Iglesia, sobre todo el uso de la imagen que aclara el Concilio de Nicea. No es a las imágenes en sí, su técnica, su material, su forma, a lo que damos culto, sino a que en ellas representan. Casi todos los iconoclastas se olvidan de que aunque uno no tenga la imagen poco más o menos representada, pues necesitarían sacarle los sesos y la imaginación, porque el ser humano siempre se hace una imagen de las cosas. Todos tenemos una imagen mental de algo. Cuando yo llegué a este lugar, que se empezó a hacer una primera promoción, yo la llamé el Santuario de la Patria, en cuanto a la historia de la independencia, de que aquí el padre Hidalgo se llevó no una pintura, un óleo sobre caballete, ni un estandarte. La historiadora Guadalupe Jiménez Codinach, que está especializada en cosas de la independencia, quizás también avalada por el padre Rejón, ellos opinan que un estandarte se traería del padre Morelos allá de Michoacán. Tiene el escudo de la provincia de México, por un lado tiene el escudo de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán con las islas del lago de Pátzcuaro. Ese históricamente no tiene nada que ver con la iconografía, las asociaciones, las archicofradías que había en tiempo de la independencia, tanto en San Miguel como en este lugar. Lo han de haber traído después de la trifulca. El grabado que llevaron, por cierto, era de europeo, de aquellos grabados que llegaron en el siglo XVIII y eran más grandes, porque aquí las planchas donde se imprimían eran como de la mitad, lo más grande que había. Entonces, quienes saben de imprenta, quienes saben de estas ediciones, pues era un formato mucho más grande. Y ni siquiera fue el padre Hidalgo, ya venían los insurgentes en los sombreros con la Virgencita de Guadalupe, y fue aquí que le sugirió seguramente el padre Remigio o un sacristán muy piadoso, pues padre, señor cura, enarbole la independencia con la Virgen de Guadalupe. Aquí llegaron a tomar chocolate. Fíjense qué curioso, aquí había dos grandes insurgentes que se escaparon que les cortaran la cabeza. El padre Remigio González y el hermano, no recuerdo cómo se llamaba, era el guardián de esta, pues que no yo creo todavía ni vicaría fija. Y aquí pasaron y les tenían algo de contingente. Se dice que aquí tomaron chocolate, aquí estuvieron un rato, venían de Dolores, pasando por la hacienda de la R, que precisamente en aquella parte de allá, hacia mi derecha, venía el camino de la hacienda de la R, que era el camino real de Dolores, hacia acá. Y aquí llega el padre Hidalgo en la tarde del 16 de septiembre de 1810, se llevan la imagen y se van a la ciudad, entonces la villa San Miguel el Grande, y fundan por una calle que se llama de Insurgentes, fundan allí el primer ayuntamiento independiente con don Juan de Aldama al frente, ahí en San Miguel de Allende. Entonces tiene esta iglesia una vinculación con la independencia. En aquel momento que se hizo la fundación para el patronato, se le puso a Totonilco Santuario de la Patria. Y a mí se me ocurrió llamarle la Sixtina Mexicana. La gente cree que no, la Sixtina ni le hizo el Papa Sixto, ni tiene que ver, ni hay que tener un referente europeo. La idea que tuve es que si la Sixtina, Miguel Ángel quiso hacer sobre todo de los primeros momentos de la creación, una catequesis, pues esta es, en cuanto a la intención de hacer una catequesis, esta es una catequesis completa. Como decían en Trento, decían dogma, moral, culto, penitencia, todos los sacramentos, todo un catecismo para pobres, para iletrados, a través de las imágenes. El evangelio, el catecismo de la iglesia, las verdades de la iglesia están aquí plasmadas. Y cuando uno se va con calma, va uno descubriendo la intención de este gran hombre que fue el padre Luis Felipe Neri de Alfaro, y el primer pintor, que fue Miguel Antonio Martínez de Pocasangre, queretano, nacido en Querétaro y sintiéndose el español, todavía no se sabe el término criollo, y que logró esta obra magna. Por eso cuando el maestro, el doctor
Silva hizo 3 libros de parte de la UNAM, de la Facultad de Investigación. Él es de los investigadores de la UNAM. Y entonces Santiago de Silva ha hecho 3 libros. Allá por los años 70 y tantos hizo el primer libro que se llamó Totonilco, visión mística y libertaria, como que se metía un poquito a la mística y también a la cuestión patria. Después hizo un libro que se llamó Totonilco a secas. Y al último hizo un libro muy interesante que se llama Alfaro y Poca Sangre, así como si fuera un dúo dinámico, ¿verdad? El padre Alfaro y sus ideas y sus intuiciones de parte para que se realizaran, se plasmaran el pintor. Pero aquí hay muchas más manos, quienes edificaron la iglesia. Es triste que no haya un elenco de todos los artistas que aquí participaron, pero cuando se dice poca sangre pidiendo todo, estamos en un error, porque varias cosas de Caballete pueden no ser de él. Esculturas, pues no, él no se sabe que era escultor, era un gran pintor novohispano que se hizo la mayoría de la producción, sobre todo en vida del padre Alfaro. Yo pienso que al morir el padre Alfaro en el 1767, yo me imagino que el padre Alfaro, al faltar quedaron proyectos, no hay datos muy seguros de si estaba poca sangre o empezaron a entrar otros artistas. Cuando uno conoce un poco de pintura, basta ver las pinturas para pensar que algunas no son de poca sangre, que a lo mejor siguieron el estilo de poca sangre. Yo también la he llamado, además de Sixtina mexicana, por el uso de tantas imágenes, pero con un plan catequético, no puestas así nomás para llenar. Ciertamente que se llama horror vacui, horror al vacío que tiene el arte barroco, que es teatral, que es exuberante, ¿no?, que tiene el gozo de la vida, etcétera. Sino que no solamente por eso, el arte barroco era el arte de ese momento. Esta es una joya muy sui generis del barroco en México, del siglo de oro, que fue el siglo XVIII, con todas esas intenciones pastorales y artísticas. No olvidemos, por último, que el padre Alfaro era un místico. Yo he tenido mucha inquietud de consultar personas que saben, que podamos nosotros, porque en los saqueos, en las cosas que ha habido, imagínense si no va a haber saqueos, que supiéramos cuáles son los libros que inspiraron al padre Alfaro. El papá del padre Alfaro, que nació en 709 y en el 2009, son los 300 años, el padre Alfaro se descubrió por una historiadora que nos trajo varios documentos de Chile, que andaban haciendo en Chile las novenas del padre Alfaro. Entonces se descubre que el padre Alfaro, que son descubrimientos de los historiadores, era hijo de un segundo matrimonio. Su padre era el capitán Valero de Alfaro y su mamá doña María Velázquez de Castilla, pero era en segundas nupcias, y el padre Alfaro el hijo mayor. Cuando al obispo de Michoacán, porque esto pertenecía en ese momento a Valladolid, primero a Páscor, en el 580 pasa la cabecera de Dios a Valladolid y Morelia, el padre Alfaro le hace una relación de todo este santuario, sus pinturas, pues de la mayoría de las cosas, un poco breve, y de sus altares. A uno le da vértigo de lo que se perdió. El papá del padre Alfaro tenía que ver con el comercio del ganado de China. Ustedes saben que todos los marfiles que hubo en el siglo XVIII vinieron de China. Así es que sus altares tenían reliquias de santos. Tenían, como iba uno a Roma y hay medallitas y cosas, se hacían ceras con el Agnus Dei, con algunos santos, que el Papa seguramente bendecía. Por eso era la juguetería sacra del arte barroco, cuadritos, Agnus Dei, del Cordero de Dios, y también el gusto barroco de poner muchas imagencitas, y muchas imágenes eran de marfil, y el padre habla de candelabros de plata, imágenes de marfil. ¿Dónde están? Porcelanas traídas, ¿no?, que seguramente a través de su padre. También se sabe que, y esto está documentado, que Borda, el creador de Tasco, ¿verdad?, de la iglesia de Santa Prisca, algún donativo tuvo que ver con el padre Alfaro. Hay muchos cabos seguros que hay que atar y que hay que hacer un gran análisis. Es excelente la obra de Santiago de Silva,
de algún otro historiador, pero aquí se necesita, y lo digo aprovechando que me dan esta oportunidad de hablar, aquí necesitan entrar nuestros amigos de SOMELIT, de la Sociedad Mexicana de Liturgistas de Especialistas en Liturgia, que se auxilian de liturgos de Roma, de Barcelona, pues de todo este equipo, porque solo para mí es lo que yo pienso. La liturgia es toda en la iglesia, porque la liturgia es el momento supremo de la celebración del misterio pascual, y estos espacios fueron creados para especialmente la celebración de la misa, la celebración de los sacramentos, para la predicación, para la contemplación. Dice un canon de Trento que el arte llegue a los fieles sencillos para que glorifiquen a Dios, con aquella idea también de San Ignacio, ¿verdad?, para mayor gloria de Dios, y que ellos, que muchos en ese tiempo no sabían leer ni escribir, a través de las imágenes, cuánto se sostuvo la fe. Ese era el origen de la Biblia del Padre Nadal. Una figura pues con un título muy pequeño, pero que la gente, aún sin saber, decía: estas son las bodas de Caná, esta es la resurrección de Lázaro, esta es, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y poco más o menos, esta es la obra que admiramos hoy y que ha sido ya proclamada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Algún momento se pensó que San Miguel era muy importante y esto como un apéndice, yo así le llamo. Pues a la hora de la hora la UNESCO, más bien así se dice, se proclamó la ciudad o la villa protectora del Paso del Oro y la Plata de San Miguel Allende y su santuario. Yo diría son prácticamente una sola cosa, pero el peso histórico y todos los valores lo dijeron aún los responsables de Quebec, del Patrimonio de la Humanidad, pues el que tuvo más peso como en una balanza fue el santuario de Atotonilco y su casa de ejercicios. Algo muy bello, esta sigue siendo iglesia. Yo digo de relajo que la agarraron de su puerquito, porque esta iglesia siempre se maltrata con el turismo, no son mármoles, no son cosas muy sólidas, son pintura al temple, pintura en la pared, y las humedades como dragones, enemigos, ¿verdad? Y el paso del tiempo que destruye las cosas. Pero esta iglesia hay que cuidarla mucho, y todavía faltan detalles de la restauración y el mantenimiento que hay que estarle, dale. No es fácil, pero aquí, por lo que yo sé, en estos 5.800 metros cuadrados y lo que se ha hecho, pues podremos bien decir que hay más de $1 millón que ya se han invertido aquí. ¿De parte de quién? Pues de donadores, de parte de instituciones internacionales o del gobierno, que de 2 por 1, no me sé cómo se llaman esas cosas, pero no las puedo precisar técnicamente, pero seguimos adelante con esta obra que es no solamente de México, es un patrimonio cultural de la humanidad, tangible, precioso, que tenemos que seguir cuidando. Y digo yo que agarraron la iglesia de su puerquito porque pues sigue teniendo culto, sigue teniendo entradas, salidas, la gente, los niños tocan las paredes, y hay que estar continuamente, además de las humedades, cuidando que no haya incuria y que esto no se vuelva a retachar, que vuelva a dar marcha indietro, como dicen los italianos, ¿verdad? Marcha para atrás. Y de verdad que es tan difícil tener esto al día. Es una obra muy, muy, muy ambiciosa que logró el Padre Alfaro. Y por último, el Padre Alfaro era poeta. La mayoría de los que van a ver de las cartelas en toda la iglesia son poesía del Padre Alfaro, especialmente este bello Via Crucis, que está hecho cada Via Crucis prácticamente con 3 décimas, composiciones de 10 versos que tienen un ritmo muy hermoso, y que también en la Capilla del Rosario, las Aves Marías, en que está inspirada en las mujeres de la Biblia, está inspirada hasta en la mitología, en todas aquellas cosas humanísticas tan bellas, antiguas. Ahí el Padre Alfaro vierte todo su amor a la Santísima Virgen María y a Jesús. Yo tengo el proyecto de hacer un trabajito muy modesto, muy sencillo, pero que sea el arranque para investigadores mejores, porque yo, pues los diocesanos no somos religiosos, ni nos dedica nuestro obispo a estudiar algo, hacia darnos el tiempo, como los religiosos que les pueden dar una misión. A nosotros nos agota un poco la misión pastoral, pero yo tengo la idea de escribir un pequeño libro recopilando
con mucha sencillez para el pueblo, su Via Crucis, su amor a Cristo y a la Virgen, que es como un acátisto, son como los himnos orientales, y con muchas flores y mucho amor a la Virgen María. Y le quiero poner al folletillo, si acaso lo puedo hacer, los dos grandes amores del siervo de Dios Luis Felipe Neri de Alfaro, Jesús y María. Por último, la admiración de esta iglesia, aunque mucha gente, la gente que conoce, admira, la gente que no sabe simplemente está muy bonita, porque tenemos sensibilidad. Lo último que digo es esto: esta iglesia es muy querida porque es interdisciplinar. Tiene arquitectura, tiene pintura, tiene escultura, tiene poesía y tiene liturgia, ¿verdad? Pero está hecha no para que sea parroquia. La tomaron como capellanía, vicaría fija y parroquia. Esta iglesia está hecha para hacer las 4 semanas de los ejercicios del Padre Alfaro. Para eso la hizo el Padre Alfaro. Es una catequesis, ¿verdad? Aquí hay mucho más material que la Sixtina, pero hay que salvar las distancias. Una cosa es la Sixtina de Miguel Ángel, el proyecto del Papa Julio II, otra cosa es este proyecto yo le llamo globalmente, de la Jerusalén indiana, para mí, de los más grandes íconos del siglo de oro virreinal de aquí de nuestra patria, que es el Padre Luis Felipe Neri de Alfaro, un verdadero ícono del siglo de oro de México, del siglo XVIII.